Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a hablar de el principio yo soy asociado a la respiración. ¿Y por qué este principio se asocia en primera instancia al principio vital del prana, que es la energía sutil del cuerpo, organizada en lo que llamamos los 5 pranas? ¿Y por qué en la búsqueda de autoconocimiento, en la búsqueda de hacer un punto de foco en la conciencia, es importante unir el proceso de respiración al proceso yo soy? Como hemos explicado en muchos videos de este canal, el principio yo soy es el principio de la sensación de ser. Es la señal, la llave que apunta hacia nuestra propia real naturaleza, el Atman, el ser. El yo soy como mantra, como respiración, perdón, como mantra, como señal, como pensamiento, ¿no? Y demás, es el principio fundamental para poder reabsorber toda la conciencia que está disgregada, está fraccionada, ¿no? ¿En qué? En objetos externos, en emociones, en experiencias, en diferentes pensamientos, deseos, miedos. Es como si la conciencia se hubiera fragmentado a sí misma y el principio yo soy viene a reunificar esa falsa idea o esa ilusión de estar separado como conciencia. No solo la conciencia básica se siente un individuo separado de lo externo, sino que al mismo tiempo ese individuo en lo interno también está separado de sí mismo porque está fraccionado en todas estas capas o en todos estos elementos que no tienen un orden, que es todo viene como se da y está básicamente con una organización caótica. Entonces, la conciencia básica no trabajada en un autoconocimiento real se siente perdida en un mundo infinito, en un sentido de individualidad, y al mismo tiempo, eso es en lo externo, y al mismo tiempo esta conciencia básica o no trabajada siente un gran caos interno. ¿Por qué? Porque hay emociones, pensamientos, deseos, ideas, conceptos intelectuales, pensamientos automáticos, emociones e instancias físicas que están en caos. No las puedo organizar. Intento organizar algo, pero no puedo terminar nunca de generar un alineamiento. Bien, ese alineamiento en el plano del autoconocimiento, de poder tener la autoconciencia en el macrocosmos del ser y en el microcosmos, en lo interno, de las capas que mencionamos de la personalidad, esa posibilidad de reunificar esa conciencia es el yo soy. Yo soy es el principio de unificación, de concentración de toda esa energía dispersa para poder reunificarla. ¿Por qué? Porque la naturaleza, en su origen, es no dual y en su ilusión, en su proyección, se muestra fraccionada. Y es el trabajo de autoconocimiento a través del yo soy poder tener una comprensión unificada. No es que realmente unifico objetos separados, sino que la comprensión vuelve a entender que todo ya está unificado, que todo es no dual.
y que esos elementos internos que chocan contra ellos mismos, porque hay un caos interno de comprensión, realmente están dentro de ese mismo plano no dual e impersonal. Y el plano del macrocosmos también se unifica y todo empieza a encajar como un gran rompecabezas en el cual luego cada pieza encaja en su lugar exacto. Pero ese orden perceptivo, cognitivo de conocimiento y de autoconocimiento, esa comprensión total y definitiva, solo se puede lograr a través, primero, de la guía de alguien que lo haya logrado, y segundo, de poder focalizar la conciencia. Siempre recordamos que el principio yo soy no es la única forma, es una entre infinitas posibles. Pero en el camino de Advaita es la que más se utiliza, la más simple y la más directa que se conoce. Entonces, tenemos que poder comprender que no somos un individuo separado y además tenemos que comprender que los elementos internos del individuo que están en caos, están completamente fraccionados, realmente están también son parte de un proceso interno completo y que ese aparente caos es solo una falta de comprensión de un orden mayor. Por lo tanto, volver una y otra vez al principio yo soy, ¿qué significa esto? Cuando la mente divaga, cuando las emociones me llevan a otros lugares, me dispersan, me enojan, me preocupan, cuando el cuerpo me lleva a volverme negligente, volverme decadente, ¿no? Poder orientar. El yo soy es la orientación de la conciencia, ¿no? Podemos hablar de cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, como los tres más objetivamente trabajables. Entonces, cuando nos concentramos en yo soy, lo que hacemos es eh, nivelamos los cuerpos, ¿no? El cuerpo físico se alinea con el cuerpo emocional se alinea con el pensamiento automático o mano maya koya, ¿no? Y después se alinea todo con el intelecto. Pero lo más importante es la constancia, el foco, ¿no? La convicción pura en este principio. En términos prácticos es recordarme una y otra vez yo soy. Pensarlo, decirlo, escribirlo, una y otra vez, recordar a la conciencia que no soy el cuerpo, que no soy la mente, que no soy las emociones, que no soy el intelecto, y ni siquiera soy el alma o cuerpo causal. Es ese recuerdo constante lo que hace es poder suspender el foco que tenemos constante en el cuerpo, el foco emocional, el foco en el pensamiento y el foco en el intelecto. Es como que le quitamos por segundos el foco. Cuando quitamos ese foco unos segundos, logramos una perspectiva trascendental, logramos ver eso que creía yo que era mi identidad como un objeto externo a mí. Y amplío el espectro cognitivo y las experiencias posibles. Y trasciendo la identificación limitada del cuerpo-mente y las experiencias solo limitadas a lo personal. Y puedo llegar a comprender y experimentar experiencias impersonales. Bien, ahora, si yo logro asociar el principio yo soy, que es conceptual, es el recuerdo de mi propia naturaleza,
lo logro concentrar con el principio de respiración, con el prana, le puedo dar mucha más energía a ese principio para que sea más constante y empiece a ser más dominante mi autoconciencia de Atman, del ser, de Brahman, en última instancia, y pueda tener una hegemonía sobre qué, sobre el cuerpo, sobre la emoción, sobre el pensamiento y sobre el intelecto. Pero estos motores, para sintetizarlos, vamos a llamar en términos de cuarto camino, que como es muy práctico, usar los conceptos muy sintéticos y fáciles de entender. Plano, centro físico, centro emocional y centro intelectual. Más allá que dentro del físico podemos fraccionarlo, el emocional lo podemos fraccionar o hablar también de cuerpo astral, de centro sexual, podemos hablar también de pensamiento automático, pero vamos a sintetizarlo como muy bien hace el cuarto camino en cuerpo emocional. Y el cuerpo intelectual también lo podemos sintetizar en discernimiento, entendimiento, comprensión, síntesis dialéctica, tercer ojo. Podemos explicarlo desde muchas formas, pero vamos a dejarlo como centro intelectual. Cuando logro que se alineen estos tres centros, logro mucha más energía porque estos motores, tres motores, trabajan en paralelo a diferente velocidad y ya son muy diferentes de por sí. Si además que los tres motores trabajan a diferentes velocidades, en diferentes planos, porque el físico trabaja en la tercera dimensión, el emocional en la cuarta, podemos darnos cuenta que en cuanto logro alinear la dirección de los tres centros, aumenta mucho la energía y aumenta la capacidad de poder generar, en este caso, eh, experiencias, impresiones, percepciones y demás de más alto nivel, de una vibración más alta. Y conocer los campos metafísicos, los campos abiertos de conocimiento, etcétera, etcétera. Vamos a la respiración. Si yo logro asociar el principio de inhalación, cuando inhalo, con el yo, lo pego, lo, lo asocio, porque en realidad ya vienen asociados, pero conscientemente asocio la inhalación con el yo y la exhalación con el soy, y lo hago al inhalar en meditación o en cualquier momento del día. Al inhalar recuerdo el yo, que es la unificación. El yo es la identidad, ¿no? Inhalo y concentro en esa idea de yo. Y cuando exhalo, soy, ¿no? El ser. Que el ser es la apertura a toda la conciencia, ¿no? Entonces, ese yo con el cual que es la identificación, que es el ego, que es lo que yo creo ser, es soy, que es el ser. Entonces, yo soy el ser, yo soy el Atman, yo soy Brahman, yo soy la naturaleza no dual de la conciencia total. Ese es el principio yo soy. Entonces, ese recuerdo yo soy impacta conceptualmente cuando me lo recuerdo, cuando hago el mantra, cuando lo pienso. Pero si además lo asocio con la respiración e inhalo, yo, exhalo, soy, yo, soy, yo, soy. Eso ya no solo trabaja a nivel conceptual, a nivel de concentración, sino que la misma energía me acompaña en esa dirección, el mismo prana. Y cuando logro consustanciar el yo soy conceptual con el yo soy energético, que es la respiración, logro mucha más potencia
en esa misma autoexperiencia de ser la conciencia no dual. Porque en cada respiración me doy cuenta que esa misma premisa, ese mismo mantra funciona automáticamente. La misma vitalidad de la energía a nivel micro o macrocosmos dice, yo soy, ¿no? Yo unifica una idea de ser algo limitado, de identificación, y es todo. Esa misma respiración es el proceso macrocosmos cuando mismo Brahman respira. Cuando Brahman respira, unifica, dice yo, ¿no? Se genera como una concentración y soy la misma naturaleza del ser. Expresa, ¿no? Una malla, una ilusión, y la reabsorbe en el autoconocimiento. Expresa, ¿no? Expía, hace eh, una expiración, ¿no? Donde crea toda la ilusión y la reabsorbe en el autoconocimiento. O sea, el mismo principio de respiración funciona en la misma naturaleza de la conciencia, como el principio de yo, el principio de ser, tanto a nivel de Brahman como a nivel personal. Entonces, recordemos que si bien la metafísica hinduista puede ser muy compleja, la cantidad de textos tradicionales, la cantidad de maestros, la cantidad de técnicas y demás pueden parecer eh, tremendamente inabarcable. Siempre tengo que recordar que todas esas enseñanzas, todos esos maestros, todas esas prácticas apuntan a un solo principio, el principio yo soy. Todo lo demás, como bien dice la Biblia, vendrá por añadidura. Si yo busco objetos externos limitados por el espacio-tiempo, experiencias internas limitadas por el espacio-tiempo, van a venir y van a desaparecer. Y yo voy a seguir estando más o menos en la misma situación de comprensión. Ahora, buscando el yo soy, el principio yo soy, a través de el concepto yo soy, ¿no? Y la respiración yo soy, y unificándolo con el mismo proceso de la conciencia, dándome cuenta que la conciencia misma es el principio yo soy, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que deseaba la mente, todo lo que deseaba las emociones, el cuerpo y demás, por ignorancia lo mediaba por objetos, ¿no? Objetos de placer, objetos de deseo, experiencias y demás, y todo el sistema se da cuenta que lo único que quería no era ese objeto de deseo, ese dinero, sino que lo que deseaba era volver a su propia naturaleza. Tanto el cuerpo, la mente, las emociones, la personalidad, el sistema de yo es digregado, todo quería volver a su propia naturaleza. Pero por falta de comprensión, el cuerpo quería un alimento determinado, la emoción quería una experiencia X, ¿no? El intelecto quería determinado libro o determinada experiencia intelectual, porque no comprendía en el fondo que aquello que quería como experiencia o objeto no era más que una ilusión de lo que quería realmente, de lo que necesitaba realmente, que era encontrar su propia naturaleza. Los objetos transitorios y las experiencias transitorias en el espacio-tiempo son la búsqueda de mi propia naturaleza, pero basada en la ignorancia, en creer que si obtengo determinada experiencia o objeto, voy a ser feliz permanentemente, voy a estar bien, voy a estar equilibrado, voy a estar en mi naturaleza. Y eso es falso porque en la medida que yo obtengo objetos y experiencias limitadas en el espacio-tiempo, en el momento en que, obtengo eso que quiero, tengo unos segundos, unos minutos, unas horas, como mucho unos días de ese estado, después lo pierdo. Porque el objeto mismo o la experiencia temporal misma no contenía la felicidad, no contenía el equilibrio, la paz, ¿no? No contenía eso que parecía que tenía. Simplemente era un reflejo, era un oasis, era una ilusión, ¿no? Eso mismo en realidad está en mi propia naturaleza.
Cuando tengo esa comprensión profunda, realmente me doy cuenta que pueden venir experiencias, pueden venir objetos y demás, pero no los necesito porque todo en realidad está en mi fuente eterna, en mi conciencia eterna, yo soy. Por eso, por más que yo crea que necesito muchas cosas, en realidad no las necesito, no necesito nada realmente. Y por más que crea que tengo que atravesar un montón de experiencias para llegar al autoconocimiento, tampoco necesito nada. Simplemente una práctica directa y lineal de recordarme a mí mismo que yo soy. Y si además lo conecto con el prana y con el cuerpo a través de la respiración, el principio conceptual y el principio vital, logro mucha más potencia para que eso se evidencie en forma natural como una experiencia trascendental. O sea que no está limitada por el cuerpo-mente ni donde hay una persona recibiendo esa experiencia. Pero lo que libera no es la experiencia que puede venir después de la comprensión. Lo que libera es la comprensión misma, no la experiencia ni los objetos que pueda obtener, sino la comprensión pura. Eso es lo único que libera. Pero la paradoja es que de lo que me libero es de la ilusión. O sea, me libero de la idea que tenía de estar preso, de mi cuerpo, de mi mente, del tiempo-espacio, de los objetos, de las experiencias. Por lo tanto, la liberación también es conceptual. Pero, al igual que una persona atrapada en su propia mente por miedos, inseguridades y demás, para la persona, a efectos prácticos, es una liberación real. ¿Por qué? Porque por más que uno diga, era ilusoria la liberación, porque realmente yo era libre siempre, yo era el Atman siempre, era el ser siempre. Exacto. Pero cuando uno está en la pesadilla, cuando uno está en el sueño, en ese momento lo sufre en forma práctica. Porque la ilusión no es que no exista, existe como ilusión. Después uno se despierta a la mañana y dice, era solo un sueño. Pero el despertar requiere autocomprensión. El despertar no es automático, requiere una gran concentración, un gran foco para poder despertar mi verdadera naturaleza y salir de la ilusión. La ilusión, Maya, es muy fuerte, es ilusoria, no es real, realmente no estoy ahí, realmente no dependo de lo que pase con mi cuerpo, mi mente, mi emoción y mi intelecto, pero mientras crea en esa ilusión, por no tener la comprensión de mi propia naturaleza, voy a creer que es real y que estoy atrapado, y que estoy sufriendo, que estoy sintiendo dolor, miedo, inseguridad, etcétera, etcétera. Bien, con esto ponemos fin al video de la unificación, de la única práctica del Vedanta Advaita, que creemos que es importante para quienes no pueden salir de la prisión de la propia mente, del mano Mayakoya, que todo el tiempo me está atacando, de mi propio cuerpo emocional, que todo el tiempo me está atacando, con recuerdos, con inseguridades, con miedos, con toda la carga energética que eso implica, con mi cuerpo físico, que todo el tiempo también me está diciendo soy limitado, tengo este dolor, no puedo hacer tal cosa, con el intelecto, que me dice, aún falta un libro más, no entiendo, no puedo comprender, yo no sirvo para esto no es para mí. Todos esos instrumentos o esas capas de conciencia están realmente separadas. Yo las unifico mediante el ego. El ego es la función de la Ahankara. El Ahankara es el yo, el ego, que tiene la función transversal de mantener una línea de continuidad, de identificación que llamamos personalidad entre todas estas capas. Pero estas capas, cada una va por su lado. Por eso quien ordena este caos está atrapado en
una película completamente desordenada donde el cuerpo va para un lado, la emoción para otro, el pensamiento automático para otro y el intelecto para otro. Y no hay un ordenador firme. El ordenador firme es el yo soy. Él va a ordenar todo y alinea todo, desde el plano de la conciencia. Bien, con esto ponemos fin a la única práctica sintética necesaria para el autoconocimiento en caso de que uno esté preso de todos estos cuerpos, estos eslabones, para recordarme mi propia naturaleza y unificar el principio yo soy conceptual, origen conceptual de la conciencia, con el principio vital de la conciencia, la respiración. Unidos tenemos la potencia del concepto y la potencia de la vitalidad. Y eso acelera completamente el proceso de autoconocimiento. Gracias.